Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Con frío, con calor. ¿Verdad que sí? Bueno, nos ponemos en pie, por favor, y vamos a abrir la escritura en el libro de la sabiduría, Proverbios, capítulo 27, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Fíjense que yo he leído muchas veces este proverbio, pero específicamente el 27 de noviembre, que nos tocaba el proverbio 27, como que se puso en negrito este versículo y lo sentí apropiado para este día. Y dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Inclinemos el rostro. Buen Padre y Dios, gracias le damos, Señor, por esta noche. Le damos gracias, Señor, porque nos mantiene aquí de pie, porque nos tiene aquí congregados para oír de su palabra, Señor, porque todos vamos a aprender de la santa palabra que hoy usted nos va a dar. Le damos gracias, Señor, por nuestra familia. Le damos gracias por este momento y este santo templo que usted nos ha dado. Encomendamos este día, Señor, que todo lo que aquí se diga sea para edificar nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjense que vivimos en una tierra en donde, así como tenemos unas grandes colinas, tenemos también unos grandes abismos. La diferencia es que las colinas, bueno, y ahí está el Monte Everest, tan famoso, ¿verdad? Yo nunca he estado, pero ni cerca, pero me imagino que de una distancia bastante lejana se puede ver. Pero si usted va por el mar, que normalmente los abismos están en el mar, usted va sobre la superficie del agua y no ve el abismo, no logra ver ese abismo. Entonces eso vamos a tratar de aplicarlo un poco a nuestras vidas y a nuestras familias. Vamos a ver si tenemos listo por ahí unas laminitas que mandé. ¿Sí? Porfa, hermano Marlon. Les traigo unas imágenes de unos abismos. Ahí está. En esa imagen, ¿verdad? Lo que tenemos son los abismos más famosos. Si ustedes ven los rotulitos, están situados en diversas partes del mundo. No hay un lugar específico, no se puede decir que solo en el Polo Norte, que solo en el Océano Atlántico, que solo en el Pacífico. Muy similar a nuestras vidas, que puede ser en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos. Vemos la siguiente. Vamos a hablar en específico de este abismo. Si ustedes ven ahí en esas rayitas punteaditas que están, dice que el Monte Everest es el que está punteado hacia arriba. Pero si ustedes ven la dimensión que tenemos hacia arriba, es mucho más pequeña que el espacio que hay en ese abismo hacia las profundidades del mar. Mide en profundidad, está a 11.035 metros de la superficie de la tierra. ¿Se imaginarán cuánto es eso? Estamos hablando de una infinidad de agua ahí para abajo. Pero como les decía, si usted va sobre la superficie, ese hueco allí no se ve. No sé si ponemos la otra. Eso es lo que hay en el fondo, normalmente en el fondo de los abismos. Hay residuos contaminantes. Ahí hay algo, dice, en el caso del fondo de la fosa de las Marianas, que es el más hondo que estábamos viendo hace un momento, el peligro más, ven que no veo bien, además de la presión, en el caso del espacio podría ser la radiación,
en ambos existe multitud de factores que pueden resultar fatales. Bueno, esto se los traía solo como imágenes, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos. Entonces, ¿por qué el tema de este día es el abismo? Precisamente por eso. Porque un abismo puede estar ahí y ser muy, muy silencioso. No va a presentar quizás muchas veces síntomas y no nos damos cuenta que cada vez esa brecha se va abriendo más. Entonces, en esta noche voy a tratar de aplicar esto a ese abismo que puede haber entre nuestros padres y nosotros, sean jóvenes, no, todavía soy joven, seamos jóvenes o seamos adultos, vivamos o no vivamos en la misma casa con nuestros padres, con nuestros hijos, y ahí es donde quizás nos vamos a detener un poquito más. Y bueno, si Dios nos permite, vamos a llegar al punto de nuestros cónyuges como pareja, aunque para ese tema yo diría que toda una mañana y no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, veamos en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 2 y versículo 1, para comenzar con nuestro tema, el abismo entre nuestros padres y nosotros. Romanos 2, 1. ¿Lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjense que quizás a muchos de las edades más avanzadas como yo, no me incluyo porque a mí jamás me pegó ni mi papá ni mi mamá, ¿verdad? Siempre fui una angelita. Mentiras, nunca me pegaron. Pero quizás a muchos de ustedes sí. Y como le llaman a veces en las redes, sale, ¿verdad? El psicólogo de antes, la pita de la plancha, el chilillo, el gancho de ropa. Y mire, uno dice, pero es que antes, por eso es que ahora somos buenos, dice, porque nos criaron duro. Pero seremos buenos quizás ciudadanos, pero somos buenas personas. O esas cicatrices que nos dejaron allí nos hicieron ser demasiado duros. Y esa cicatriz hoy no permite que penetre en nosotros algo. Y quizás sí nos corrigieron en una parte, pero nos dañaron en otra, y eso ha creado un abismo entre mi papá, mi mamá y yo. Porque no lo reconocemos, al igual que en el abismo, que es silencioso. No lo reconocemos, pero no nos acercamos a nuestros padres con aquello de que yo no tengo tiempo, porque yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el fin de semana estoy ocupada, voy al mercado, lavo, cocino y hago esto y lo otro, y no tengo tiempo para ir a visitar a mis padres, tal vez ancianos. Que mire, yo les digo, los padres quizás ya a esas alturas, yo tengo a mi mamá tiene 88 años, va a cumplir hoy en diciembre, ellos ya no esperan nada de uno. Claro, si usted le puede dar sus $5, un regalito, claro que sí, ¿verdad? Pero ellos lo que más anhelan es que uno llegue, que los visite. Pero hemos creado un abismo tan grande, ¿por qué? Porque estamos resentidos del trato que recibimos. Y lo justificamos con aquello de que, pero si no fuera así, mire ahora cómo está la juventud. No, la juventud no se está perdiendo por eso. La juventud se está perdiendo por otras razones. ¿Yo le he pegado a mis hijos? Sí, pero no los he maltratado ni los he matado. Quizás me sobran dedos de esta mano para decirles cuántas veces les he pegado a cada uno. La mayor tiene 30 y voy a delatar la edad, tiene más de 30. El otro tiene 27, la chiquita ya va para 22. Y yo les digo, yo considero
que son buenas personas, no solo buenos ciudadanos. Que las raíces de amargura que nosotros a veces podemos cargar y que hacen un abismo, una separación tan grande con nuestros ancianos padres, nos están quitando la bendición. ¿Por qué? Porque ¿acaso no dice el mandamiento que tenemos que honrar a nuestros padres? Y parte de la honra es compartir con ellos nuestras bendiciones económicas. Yo de mi salario tengo una obligación de ayudarle a mi mamá, de ayudarle a mi papá. Mire, yo gano el mínimo. Es que no le estoy diciendo que lo mantenga. Si usted puede, hágalo, porque va a ser más su bendición. Y se lo digo como testimonio. Pero que ese abismo que hemos creado y que lo escudamos en el tiempo, en las ocupaciones, en la escasez, en muchas cosas, tenemos que cerrarlo. Pero ¿cómo se llena un hoyo? Echándole tierra, echándole piedra. Sí, así se llena. Entonces, ¿cómo puede cerrar usted el abismo, la separación que hay entre usted y sus padres? Echándole cosas buenas, acercándose. El amor no se desarrolla de aquí a Estados Unidos, que con el perdón de los que viven allá y han dejado aquí a sus hijos les aman, pero no con el amor de un padre que está aquí, a la par de ellos, sufriendo con ellos. Igual usted, si tiene a su mamita viva, si tiene a su papito vivo, hónrelo, acérquese. No juzgue, porque eso es lo que sucede y nos dice aquí en Romanos. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque somos capaces de juzgar a nuestros padres y de alejarnos de ellos, porque no hemos terminado de comprender que todos somos diferentes. Y lo peor del caso es, y aquí lo dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Como padres estamos ocupando la misma metodología para criar a nuestros hijos. Como a mí me criaron con el chilillo, yo también te voy a criar con el chilillo. Si en mí ha hecho que me aleje de mi papá, ¿cómo cree que va a ser con usted su hijo? ¿Va a ser diferente? No va a ser diferente. Entonces lo único que estamos haciendo es abriendo una brecha más grande y alejándonos de nuestros progenitores. No podemos juzgar a nuestros padres, hermanos. No permitamos que ese abismo se haga tan grande que llegue un momento en que hasta nos olvidemos que ellos existen. Fíjese que yo conozco una señora que aún vive. Ella era de San Vicente y se vino a vivir aquí al lado de Soyapango. Mira, a mí me sorprendió cuando me dice, no, si yo a San Vicente, yo voy cada 5, cada 7 años. ¿Y que no está viva su mamá? ¿Cómo no? ¿Por qué nos olvidamos de ellos? No es posible que eso suceda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir quitando esa brecha? Mire, si usted es cristiano y ha conocido verdaderamente a Dios, solo acérquese. No haga nada más, solo acérquese. Y permita que sea el Espíritu Santo quien obre en su vida y en la de sus padres. Si sus padres no son cristianos, le va a costar un poquito más, pero su obligación es acercarse. Lo demás en las manos de Dios. No podemos nosotros hacer más, pero acérquese. Borre todo lo que sucedió. Yo no sé cuántas cosas pudo haber vivido usted. Y no le voy a contar cuántas cosas pude haber vivido yo. Solo le digo, acérquese. Y que ese abismo que se ha abierto entre usted y sus padres
se haga más pequeño. Y si usted todavía está en la casa con sus padres, no permita que se abra. Acérquese. Si es que mire, mi mamá mucho me regaña, sí, si los papás somos bien regañones. El papá que no es regañón, no sé en qué mundo vive, pero los papás somos regañones. Punto 2. Punto número 2. El abismo con nuestros hijos. Y aquí nos vamos a detener un poquito más. Quiero hacerles una pregunta y no quiero que me la contesten. Quiero que se la contesten a ustedes mismos. ¿Conocen a sus hijos? Ay, no estoy hablando de los padres irresponsables, ¿verdad? De que, ay, dicen que por allá tengo un hijo. No, ese es otro pisto aparte. No. ¿Conocen ustedes verdaderamente a sus hijos? ¿Ya les han preguntado a esos niños ya pueden dar su opinión un poco seria, 12, 14, 16 años, qué quiere ser en la vida? ¿O ya le dijo usted lo que usted quiere que él sea? Porque eso es lo que nos sucede. Como yo soy licenciada, mi hijo tiene que ser licenciado. Como yo soy abogado, mi hija tiene que ser abogada. No es así. Nos cuesta. ¿Qué pasaría, padres y madres de familia que están acá, si un día su hijo, ya de 16, 17 años, le dice, mamá, yo quiero ser motorista de bus? ¿Qué pasaría? Les voy a decir lo que yo hiciera. Y créanme que yo eso hiciera. Lo mandara a tomar clases para motorista. Me forzara por comprarle un bus, que no sé qué tan caros puedan ser, pero fiado, mire, fiado cualquier cosa agarra uno. Peor en estos tiempos, y los bancos lo que más quieren es meterlo en deudas a uno. Entonces yo sé que me dan un bus fiado en algún lado. Y le saco la licencia y lo mando de motorista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no apoyar los sueños de ellos? Mire, nosotros vemos insignificantes muchas veces las cosas que ellos desean o las habilidades que ellos tienen. Yo creo que todos o la mayoría hemos visto esta película de Rápidos y Furiosos. Me voy a enfocar en la 1. Ahí hay un chico, de los chicos malos, que se llama Jesse. ¿Sí? Sí, uno de los malos. El hombre, todo un ingeniero en la mecánica, y armando y desarmando conforme lo quizás empíricamente conoció, armando carros. Y le pregunta el otro, ¿verdad?, que por qué no estudió, y le dice que él tiene déficit de atención y que no pudo seguir en la escuela, pero sus padres no lo apoyaron. Ficción, es cierto, pero se da en muchos casos. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestros hijos. Porque yo, mamá, estoy aquí y mi hijo está allí, lejos de mí. Vivimos bajo el mismo techo. No nos sentamos a la mesa porque tenemos malas mañas, que en mi caso ya las superamos, pero comemos viendo televisión. Allí no hay un acercamiento, todos estamos en el mismo pedacito porque nuestras salas, bueno, voy a hablar por mi casa, nuestras salas son chiquitas, pero no hay un acercamiento porque estamos viendo, hoy le llaman series, pero son novelas. Son novelas. La Rubí, la Doña y la no sé quién, son novelas, no invente. Entonces, no compartimos. No exploramos a nuestros hijos. Entonces el abismo va creciendo. Y a medida van llegando a más edad, estamos más separados y ni siquiera temas de conversación tenemos. Porque ni yo le he demostrado o le he mostrado a mi hijo quién soy, cómo me gusta que me traten. Ni yo he descubierto en él cómo hacerlo, porque
Decimos que amamos y que nos interesan nuestros hijos, pero no es verdad. No nos interesan. Nos interesa que se críen, que crezcan, que se preparen y que se vayan. Bueno, algunos no quieren que se vayan, pero sí que crezcan. Y entonces la brecha está tan grande y está tan silenciosa que es tan peligrosa, porque en esa casa hay muchas palabras, pero un gran silencio. No nos conocemos. Fíjense que y eso pues creo que la mayoría que somos padres, no voy a decir lo hemos vivido porque, bueno, sí lo he vivido un poquito con los mayores. Todos entran en una etapa de rebeldía. Y nosotros decimos que qué etapa tan difícil, ¿verdad? Pero mire, la rebeldía no es más que eso, una etapa. En donde nosotros, los adultos, somos los que tenemos que guiar esa situación. Somos los que tenemos que aprender a canalizar todo aquello. Cometemos errores pensando que el joven sigue siendo un bebé. ¿Y qué hace el bebé? Venga para acá, mi niño. Y allá va el niño todo patuleco, pero allá va. El joven ya no. Usted lo llama y no le va a hacer caso. Entonces cometemos el error de pensar que ellos siguen siendo pequeños. Y cuando el joven se siente irrespetado, porque él ya no es un niño y ya quiere ocupar un lugar específico en su casa, se vuelve rebelde y se aleja. ¿De quién? De quien lo está irrespetando. Usted papá, usted mamá. Recuerde que en esta etapa de rebeldía, muchas veces, y dependerá del carácter, del temperamento de ellos, buscan la confrontación. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quién es el adulto en su casa? ¿Se va a poner usted a pelear con un cipote de 15 años? ¿A quién le falta más a usted? ¿Al niño o a nosotros los adultos? Fíjense que yo me congrego desde hace muchos años. La mayor ya tenía 13 años, ya tenía su camisa, ya teníamos la tela para su falda porque ella iba a comenzar a servir. Pasaron cosas y ya no comenzó a servir. ¿Y cuándo comenzó a servir, hermana Yani? Este año. 17 años después. ¿Me peleé yo con ella por eso? No. Porque hay que darles un espacio. Pero mire, 17 años. El varón, que es el segundo, desde chiquito y lo llevaba a la iglesia. Yo jamás les dije cuándo tenían que bautizarse, jamás. Porque yo pienso que una verdadera conversión es una decisión muy personal. Es que mire, no, si su hijo pequeñito lo decide, está bien. Se bautizó a los 15 años cuando comenzó a servir. Y se bautizó porque quería comenzar a servir. La chiquita, Kelly. Quería servir desde los 7 años. Ella fue lo contrario de sus hermanos. Desde los 7 años. Y no me la dejaban servir porque estaba muy chiquita. Y así fue como llegué yo a esta iglesia. Porque allá donde íbamos no me la dejaban servir por muy chiquita. Fue diciendo que sí podía. Se bautizó y comenzó a servir. Y desde esa época nunca ha dejado de servir. Nunca ha dejado de servir. Pero todo conforme ellos lo han decidido. Por supuesto, yo he estado de aquí al tiro de una piedra, cerquita de ellos, vigilando lo que hacen. No confrontándolos por lo que hacen. Vigilando lo que hacen, aconsejándolos y acompañándolos. Fíjese que decía mi hermana. Yo el día que la Wendy, su hija mayor, me diga que quiere ir a conocer una disco, yo la voy a llevar, pero yo voy a ir con ella, me decía. Yo le decía, vos estás loca, pero fíjate que tiene razón. ¿Por qué? No, yo creo que hasta estas alturas nunca fue, ella tiene 28 años.
como que le pasó eso, ¿verdad? Pero yo digo, si por curiosidad se le iba a escapar un día y al regreso la iba sin chasear toda. Yo creo que se le quitó la gana cuando le dijo que ella iba a ir con ella. Cuando le dijo, yo te voy a acompañar, no, mejor no voy, ¿verdad? Pero a veces son decisiones que uno dice o critica de otra persona y dice, no hombre, ¿cómo va a permitir que no sé qué? Pero mire, acérquesele a sus hijos. Algo más, intente comprender su punto de vista. Mire, todos hemos sido jóvenes y todos en algún momento hemos metido la pata. Todos en un momento fuimos rebeldes. Más de alguno anduvo ahí por los vicios. Otros callejeando. Pero cuando vemos a nuestros hijos, nosotros fuimos santos. Y no le estoy diciendo que sea permisible en todas esas cosas. Le estoy diciendo que lo comprenda, que tiene curiosidades, que tiene cosas que quiere experimentar y lo mejor es que usted lo acompañe. No que se haga cómplice de las cosas malas que él quiere o ella quiera hacer. No, no va a ser el cómplice. Va a ser el consejero. Pero no le va a imponer, lo va a hacer reflexionar en las cosas. Me dijo un día mi hijo, 16 años, fíjese mami que tengo novia. Ah, ¿tenés novia? Sí. ¿Y quién él? Era una niña de la iglesia. Fulana de tal. Si usted conoce a su hijo o a su hija, esfuércese por hacerlo. Mire, cualquiera le hubiera dicho, ¿cómo vas a creer si vos tenés 16 años, no trabajás? No, de veras. Fíjate, le dije que esa niña no veo que sea el estilo que a vos te gusta. Fue todo lo que yo le dije. Eso fue un día sábado. El día domingo que regresamos de la iglesia me dijo, fíjese que ya no ando con ella. Ay, ¿qué te pasó? Es que me quedé pensando en que realmente no es mi gusto. ¿Lo critiqué? No. Lo aconsejé. Lo hice reflexionar. Yo no le voy a decir como les dije la vez anterior, que yo he hecho las cosas perfectas. No, yo las he hecho a mi manera. Usted aprenda a conocer a sus hijos. Habrán unos que necesitan un poquito más de fuerza. Habrá otros que si usted los aprieta, se le van a rebelar más. Que lo quieren suavecito. Mantenga la calma. En toda plática con un joven, mantenga la calma. Y perdonen que hoy les hable mucho de mi hijo, porque es el que no está aquí, vea. Me dijo un día, mami, le quiero decir algo, pero le vi una cara pálida, 16 años. Pero quiero que me escuche y que no diga nada. Había esperado que el papá se fuera. Él se iba a entrenar a la escuelita de aquí de la Crediza. Quiero que me escuche y que no diga nada. Ok, yo acostada en mi cama. Me dice, fíjese que en el colegio se dio esta y esta situación y me han expulsado y usted tiene que ir a firmar. Y yo callada. Y me dice, ¿y no va a decir nada? Vos me dijiste que no hablara nada, le dije. Exacto, eso le dio a él, risa. ¿Qué hice yo ahí? Rompí una barrera. Porque ese jovencito a mí me contaba muchas cosas. Cuando a veces los varones son más difíciles de que suelten, porque son hombres. Después pues yo hablé con él y le dije, bueno, usted sabe cuál es mi condición, que aquí el que no quiere estudiar va a ser la muchacha en la casa. Hija, le dije, 3 días va a estar de reina, usted aquí no va a hacer nada, su hermano lo va a hacer todo. 3 días expulsado, 3 días haciendo oficio. Mire, calladito, lavaba trastos, trapeaba, barría, todo. ¿Qué hubo? Confianza. Él me dijo, no diga nada, escúcheme. Mire, cuando me dijo así, créame hermano, yo estaba afligida.
No, yo no lo demostré, pero si él estaba pálido, yo me puse pálida. Yo dije, este bicho embarazó una bicha. Ay, Dios mío. Créanme, y se los digo que eso es lo primero que se me cruzó por la mente. Y yo dije, ya me tocó criar nietos también, porque ¿qué iba a poder trabajar si 16 años tenía? Pero no lo juzgue. Mire, ¿usted cree que no me molesté cuando me dijo que lo habían expulsado? Sí me molesté. Sí me molesté. Para mí, y aquí está mi hija testigo, para mí el estudio es algo sagrado. Para mí el estudio es algo sagrado. Y yo se los decía a ellos, el día que no quieran estudiar, no estudien, pero díganme, porque yo no voy a estar gastando por gusto. Para mí esto es un alivio en la bolsa, va a ser, pero díganmelo. Y siempre hay alternativas. Mire, me hubiera dicho, mire, yo quiero ser cosmetólogo, el otro me hubiera dicho que era mecánico. Está bien. Créanme que yo en eso yo los hubiera apoyado en lo que ellos hubieran deseado. Quisieron estudiar, pues gracias a Dios. Se titularon, pues gracias a Dios, ya casi solo esperando la graduación, estamos de Kelly. Pero mantengan la calma, yo estaba molesta. Por primera vez me habían expulsado a un hijo de una institución y lo saqué del colegio porque me dijeron, lo agarramos en segundo año de bachillerato, pero a condición. Se porta mal, lo echamos. No, dije, yo no voy a estar gastando más de la cuenta. Sí, claro que estaba molesta. Pero era un joven y había que entenderlo. Y ya no era de que con lo que mi actitud íbamos a remendar la situación. No, la podíamos empeorar. Con mi actitud, ¿qué íbamos a hacer? Tratar de salir adelante juntos. Por otra parte, hay momentos en los que usted y yo no queremos hablar. Tenemos un problema en el trabajo, no queremos hablar. Les digo algo. Los niños, los jóvenes, pasan por los mismos momentos. Hay momentos en que no quieren hablar. Quieren asimilar lo que les está pasando. No esté insistiendo en hablar de algo que, fíjese bien lo que le voy a decir, usted no se ha ganado la confianza para que se lo diga. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Gánese la confianza para que su hijo, su hija desee llegar a la casa y encontrarse a su mamá, encontrarse a su papá y contarle lo que ha pasado. Que siente ese deseo de abrir su corazón con alguien y descargar alegrías o tristezas, angustias. Pero tiene que ganarse la confianza, no es a la fuerza. ¿Y qué te pasó? Nada. Decime que no soy tu nana. ¿Qué le va a andar contando? Si ya le pega, ¿por qué no le dice? ¿Cómo no le va a pegar cuando le cuente usted? No, gánese la confianza. Ese abismo que se ha creado entre los padres y los adolescentes es porque todo lo queremos a la fuerza. Porque se nos olvida que nosotros también pasamos por ahí. Porque no les contamos a nuestros hijos los errores que nosotros cometimos. Porque queremos hijos perfectos y se nos olvida que como seres humanos somos imperfectos. Y si nuestros hijos, entre más imperfectos son, es porque tal vez nosotros hemos fallado como guías que somos de ellos. Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde. Pretenda llegar a ser el mejor amigo o la mejor amiga de sus hijos. Porque en usted van a encontrar un buen consejo. Afuera, quién sabe. Afuera, quién sabe. Pero nada es a la fuerza. Aprendamos a escuchar. Nuestro peor defecto es que a media va la platiquita y ya interrumpimos. Y no dejamos que termine de hablar. Y se le quitó la inspiración. Y ahí viene otra película. No se aceptan devoluciones. Yo creo que también la hemos visto la gran mayoría. Y le está queriendo contar Derbez al productor de cómo fue la situación y cada vez lo interrumpe porque el enano hace no sé qué.
el otro, y pues sí. ¿Y qué termina diciéndole? ¿Y cómo te fue? Ah, bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque nunca lo dejó terminar. Y así hacemos nosotros con nuestros hijos. Nos comienzan a contar y nos enojamos, ya no los terminamos de que ellos hablen. Mire, sus deseos y mis deseos para nuestros hijos, por supuesto que es lo mejor del mundo. Pero nosotros no somos los dueños de la vida de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarlos en los sueños que ellos tengan. Por supuesto, va a haber un momento en que ellos van a querer andar allá en la luna. Ellos ya andan en la luna. ¿Quieren ser astronautas? No, van a haber cosas que son irreales. Pero ahí está usted. No, para que le diga, ay, vos, bicho. No. No humilla a su hijo. Dijo un día una niña, yo quiero ser como usted, yo quiero tener todo esto. Y le queda viendo el Señor, ve y le dice, estudie mucho y trabaje más. A la pobre niña se le reventó su burbujita de ilusión, ¿verdad? Pero usted hágalo con amor. Y por último, y algo muy importante para no caer en el abismo que hablamos al principio, que era con nuestros padres. No tome las cosas como una revancha personal. Somos tan ingratos como padres que queremos, que tomamos las cosas como que lo está haciendo por molestarme. No, es que este bicho dejó materias porque de verdad sabe que yo me voy a enojar. No. Usted se lo ha demostrado. Y quizás está llamando su atención, que aunque sea para regañarlo, lo va a volver a ver. Entonces, la obligación de nosotros los padres es estar 24 horas al día atentos a nuestros hijos. ¿No va a haber tiempo para usted? No va a haber tiempo para nosotros los padres. No va a haber tiempo. Y eso desde el momento en que tenemos hijos, se nos acabó la vida propia. Va a llegar un momento en que se van a alejar un poquito. Y entonces usted va a recuperar parte de su vida, porque uno nunca deja de ser padre. Nunca deja de ser padre. Pero hoy por hoy, si usted tiene hijos pequeños, déjeme decirle, si usted tiene hijos en su casa, jóvenes, adolescentes o ya adultos y en su casa, usted no tiene vida propia. Tiene que estar atento a las necesidades de sus hijos. Solo quieren hablar, solo escúchelos. ¿Quieren un consejo? Dérselos. Solo quieren hablar y no quieren el consejo, no se lo dé. No fuerce las situaciones. El ser humano es totalmente inconstante. Hoy quiero, mañana no. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que ese abismo desaparezca? Escuche, acérquese, pero principalmente no juzgue. Porque nosotros emitimos juicios y se nos olvida que quizás cosas peores hicimos. Y si no hicimos cosas peores, pero pasamos por esa etapa, no juzgue a sus hijos. No quiera decidir por ellos. El niño desde que está muy pequeñito dice qué ropa quiere ponerse. En el caso de la señorita, ¿verdad? Siempre y cuando no sea que andan exponiendo mercadería, porque no somos eso, ay, déjela. Si quiere poner verde con morado, ay, déjela. Si quiere hacer un chongón aquí, ay, déjela. Si no le va a hacer daño, ay, déjela. Nos alejamos de nuestros hijos, porque voy a terminar con lo que comencé. Porque yo, mamá, estoy aquí y mi hijo está ahí. Creemos que debe estar abajo de nosotros, sometido a nosotros. No. Nuestros hijos tienen vida propia desde que respiran, desde que nacen.
y tenemos que aprender a respetarlos para que ellos nos respeten a nosotros también. El tiempo se me terminó y vamos a dejar para otro día ese abismo con nuestra pareja, que hay mucho que hablar también de eso. Tengo 28 años de casada y claro que han habido abismos por ahí, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta que nosotros tenemos que crecer con nuestros hijos. Tenemos que aprender a vivir y a disfrutar cada etapa de ellos. No son eternamente pequeños, no son eternamente jóvenes. Cada etapa tenemos que aprender a vivirla como corresponde, respetándolos y amándolos. Y no olvidemos que al que cree, todo le es posible. Que el Señor le bendiga, hermanos.